Buenos días a todos. ¿Me oyen bien? Sí. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación María Cristina Massaveu por colaborar en estas jornadas científicas y por la gran difusión que hace la Fundación por el patrimonio y sobre todo por la pintura del siglo XIX. Los que somos unos amantes de esta época, es una gran alegría que haya instituciones de este tipo. También me gustaría agradecer al Museo Sorolla, en especial a su director, y a Luis Alberto, y sobre todo a los que trabajan en el Museo Sorolla, por esta bella exposición que han hecho, que han trabajado un tiempo del pintor, del gran pintor, que es gran desconocido para el público, y de hecho estos primeros años de la infancia y de la juventud del pintor, hasta este momento no se habían trabajado ni tampoco hay mucho escrito. De hecho, siempre que he venido al Museo Sorolla, y esta no es una crítica, siempre pensaba que nunca nombraban a nuestras escuelas, y entonces eso me dolía, pero esta exposición ha hecho que se conozca en la vida del pintor ese paso por las escuelas. También me gustaría agradecer a mi presidente de las escuelas, Javier Orozco, y al patronato de las mismas el permitirme estar hoy aquí con ustedes, y en especial a mi amigo y patrono José Luis Bonet Gamborino, porque él me transmitió la pasión por las escuelas. Me gustaría transmitírselas actualmente a ustedes, y a ustedes por su tiempo y por estar aquí presentes conmigo en este momento. Las escuelas de artesanos es una institución que surgió en 1868 y esto se pudo llevar a cabo porque se produjo la Revolución de la Gloriosa, que permitió que la educación que había estado en manos de la Iglesia Católica pasara también a manos privadas. Se creó el 11 de octubre de 1868 un decreto centrado en la enseñanza con una serie de puntos que las escuelas se unieron a los mismos. La idea de las escuelas surge de este señor, Daniel Balaciar Tormo, que era un profesor de matemáticas, que durante años había intentado crear estas escuelas, pero por temas políticos no se lo habían permitido. Pero fue en el 68, en 1868, junto al rector Eduardo Pérez Pujol, que era el rector de la Universidad de Valencia en estos años, que tenía ideas de las nuevas teorías modernas krausistas que querían formar a la clase obrera más desfavorecida. La clase obrera tenía unas jornadas de trabajo muy largas, de 12 horas, y entonces el acceso a la educación o a la instrucción eran impensables. Entonces ellos crearon esta escuela junto a 32 patronos, que así se hacían llamar. Aquí en el centro de la mesa estaría Daniel Balaciar, aunque esta imagen es una fotografía posterior, con los 32 miembros de la Junta, y aquí también encontraríamos en la fotografía algunos profesores puntuales de las escuelas. Crearon estas escuelas con 3 pilares fundamentales. Uno era que las escuelas tenían que ser laicas. Cada alumno que viniera podía tener una religión, la religión católica o cualquier otra, o no tener. Otras eran apolítica. Esto es algo que actualmente nos choca, porque los miembros de la Junta tenían ideologías políticas muy dispersas. Tenían desde carlistas, unionistas, progresistas, liberales, pero todos sabían que la educación era muy importante y es un paso fundamental en la formación del niño o del obrero en este caso. Y por último, el tercer pilar era que fueran gratuitas. Esto, que al principio la idea surgió, era una idea fantástica. Este pilar fue el que más costó, porque ellos no pensaron la repercusión tan grande que tendrían. Y al ser gratuitas, se necesitaban recursos económicos. La idea que surge en el 68 también es apoyada por este otro personaje, que les he traído este cuadro, que también pertenece a la colección museográfica de las escuelas, que es Vicente Boix Ricarte. Vicente Boix fue el director del Instituto de Segunda Enseñanza, que, como bien ha dicho Luis Alberto, Joaquín Sorolla también pasa por este instituto, concretamente pasa en clases de dibujo lineal, y Vicente Boix cedió para este inicio de las escuelas locales para que pudieran utilizar las escuelas. Las clases de las escuelas, al ser nocturnas, eran de 7:30 a 10:30 de la noche, era algo novedoso. Piensen que no es como ahora, estamos en el siglo XIX y esto no se había dado aún en ninguna escuela. Entonces, las diferentes instituciones que impartían enseñanza por la mañana a las familias que podían pagar esos estudios, pues sin ningún problema cedían locales. Entonces, el primer local que cedieron fue este que vemos aquí,
que es la parte de detrás, no sé si conocen ustedes Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, por la parte de detrás, en la calle Arzobispo Mayoral, ahí empezaron las primeras clases que tendrían las escuelas. Pero también a la vez nos cedió el Instituto de Segunda Enseñanza, que cuando ustedes llegan a Valencia en el tren, verán a su izquierda, nada más entrar en la ciudad, si van en AVE, un instituto que actualmente es el Instituto Luis Vives, pero que en el siglo, en 1869, era el Instituto de Segunda Enseñanza. Ahí también nos dejan unas aulas. Para que conozcan esta inauguración, aunque la idea surgió en octubre del 68, las aulas ya no se abren hasta el 13 de marzo de 1869. Ahora, dentro de unos días, el 13 de marzo, cumpliremos 154 años y las escuelas están aún vigentes. Han cambiado algunas cosas, pero siguen en marcha. Me gustaría leerles las crónicas de aquel día como si estuviéramos presentes en aquella inauguración. Fue una noche del 13 de marzo de 1869, en el Salón del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Valencia, se preparaba este brillante acto del que vamos a describir a grandes rasgos una reseña. Se adornó para la ocasión con sencillez y elegancia un magnífico y espacioso salón de la clase de dibujo, completamente iluminado, y un bonito jardín de la citada escuela, sonando a lo lejos unos dulces acordes de la banda de música. Se fue llenando el local, a las 7:30 de la tarde, por un público que acudió para ser testigo de aquel acto tan importante. Era curioso observar la concurrencia que llenaba el recinto, ver cómo convivía el aristocrático frac y el elegante vestido de seda con la democrática blusa del obrero y el modesto vestido de percal de la artesana, reflejándose en sus caras el entusiasmo y la alegría. A las 8 entró don Cristóbal Pascual y Genís, gobernador interino de la provincia, ocupando la presidencia. A su derecha estaba el señor Vicente Boix, que era el director de la Segunda Enseñanza. La Sociedad Económica, comisiones de la Junta de la Instrucción Pública, la Diputación Provincial de Valencia, el Ayuntamiento Popular, que es nuestro actual ayuntamiento, los voluntarios de la Libertad, los catedráticos de universidad, los ingenieros de la provincia, los modestos ilustrados padres escolapios y la prensa de la capital. Y, cómo no, toda la Junta de Artesanos. Para que vean lo importante que fue este acto, ya no estaban solamente la institución que se creaba, sino todos los organismos o todas las instituciones que tenían que ver también con la educación. Para hacerles un breve resumen, he cogido 2 párrafos de los discursos de esta inauguración para que vean la envergadura, que ellos en un principio no sabían que iba a llevar, pero que aparece en sus discursos. El presidente hace una introducción y toma la palabra el secretario de la Junta de Artesanos, que en ese momento era don Carmelo Navarro Reverter, y dice así: hoy se abre para la clase artesana un brillo y brillante porvenir, debiéndoselo todo a la nueva era inaugurada por la gloriosa revolución, quedándonos una amplia libertad y quebrantando las ligaduras que oprimían, podemos dedicarnos a instruir al pueblo, tan digno por su nobleza, por sus virtudes, como por sus ansias de aprender. Sin recursos de ninguna especie y sin saber siquiera dónde vamos, pero guiados por nuestra fe, no vamos a encontrar ningún obstáculo, ya que la Junta Directiva de las Escuelas de Artesanos ha tenido mucho que trabajar para llegar aquí, inaugurando así esta escuela de instrucción primaria como base inicial para que aprendan y comprendan lo necesario de la instrucción. La enseñanza popular es tan beneficiosa y necesaria como un punto de vista moral, político y social. La instrucción hace al individuo un miembro útil de la familia, perfecto ciudadano, en una palabra, un verdadero hombre social. Como les he dicho, es un párrafo de este discurso, es muchísimo más largo, pero también me gustaría extraerles otro de los párrafos que habla Daniel Balaciar, que es el ideario de estas escuelas. Y se lo dice a sus compañeros de la Junta de Artesanos, que así les dice: señores, vosotros, queridos amigos míos, que componéis la Junta de Artesanos, yo os ruego, y así lo espero, pues os conozco, que no desmayéis en vuestra empresa. Haced el bien por hacerlo, pues otra cosa no podéis esperar, ni tampoco otras aspiraciones. Tratad de conseguir que llegue el día en el que, para hacer un elogio a un hombre honrado e inteligente y laborioso, se diga que pertenece a la Junta de Artesanos. Y vosotros, ilustres señores, y movidos por vuestra caridad y amor al pueblo, habéis tenido a bien demostrar vuestra presencia.
Y tú, pueblo, que no pedimos ni siquiera ni el reconocimiento ni que nos agradezcas nuestros esfuerzos, te pedimos que aproveches tus buenos deseos y tan dignas personas que acudan presuntamente a formarse. Perdonen. Perdonen que he puesto la alarma. Espere. A ver si lo puedo quitar. Miren, esto fue la inauguración de las escuelas. Esta sede, que luego la volveremos a ver, es la sede donde Joaquín Sorolla acudirá a sus clases de dibujo con su profesor, pero les he traído porque esta sede, que también fue cedida por el Instituto de Segunda Enseñanza en un principio, luego pasó a ser la sede central de las escuelas. Era el antiguo Colegio Namonforta y estaba en la calle Pintor Sorolla. En el año 1960, después de la Riada de Valencia, la Riada tocó los cimientos del edificio y este edificio se vendió y se derribó. Los estudios que tenían los alumnos, el problema de esta época era que la gran población era analfabeta. Entonces, sí que habían establecido unos estudios, pero se daban cuenta que estos alumnos, lo primero, que era lo más básico, era que no sabían leer y escribir. Entonces, era imposible que ellos accedieran a unos estudios posteriores. Entonces, los estudios preparatorios, que son los estudios primarios, se les enseñaba a leer, a escribir, las 4 reglas fundamentales y el sistema décimo métrico. Luego los estudios elementales, ahí ya se iba ampliando conocimientos, estaba dibujo lineal, aritmética, geometría, se les daba mecánica industrial, química, y cuando ya tenían estos conocimientos, estos alumnos pasaban ya a unos estudios superiores, que eran los estudios industriales, normalmente aplicados a sus talleres o a sus gremios, y entonces ahí ya podrían encontrar desde artes cerámicas, construcciones de receptores hidráulicos, modelado de hierro, construcción, reparación, incluso artes plásticas. Aquí ya era el máximo nivel. De hecho, todos los profesores que impartían cátedras en estos estudios industriales lo hacían de forma altruista y gratuita. Eso no lo he comentado, pero todos los miembros de la Junta de Artesanos, aparte de donar su dinero, porque todos eran o industriales, o tenían talleres, o comerciales, donaban su tiempo. Los primeros años de las escuelas, cualquier profesor que impartía clases a estos alumnos, que les he traído varias fotografías para que vean, no cobraban nada. Luego, posteriormente, sí que es cierto, porque la institución, para poderse mantener, por un lado, obtuvo fondos públicos, la Diputación de Valencia ayudó, el Ayuntamiento ayudó, habían diferentes donativos de benefactores y entonces podían hacer que esto se fuera manteniendo, y también las escuelas buscó otras herramientas para poder tener ingresos, pues hacían obras de teatro y toda la venta de las entradas también era para poder pagar la matrícula de los alumnos, etcétera, etcétera. Estos alumnos que decimos aquí estaban 12 horas trabajando en la jornada y entonces el poco tiempo que tenían normalmente era para su familia o para su ocio, pero se crearon las escuelas permitiéndole que fueran a las escuelas en horario nocturno, de 7:30 a 10:30 de la mañana. Es cierto que varios gremios, posteriormente por el funcionamiento, porque como era el gremio de los panaderos, le comentarán a la Junta que por incompatibilidades con su horario solicitan si puede haber una sucursal por la mañana. En 1869 se abren las escuelas de artesanos con 4 sedes que están aquí presentes. Una sería la Casa de la Enseñanza, en nuestro Ayuntamiento de Valencia, en la parte de detrás. Otro sería en el Colegio San Pablo, que es el Instituto de Segunda Enseñanza. También tendríamos una escuela precursora de lo que será el Conservatorio de Música de Valencia, que es la Escuela San Nicolás. La música era fundamental en la formación del alumno. De hecho, tenemos a Manuel Penella, no sé si lo conocerán, pero fue uno de los músicos más importantes y profesores. Y por último también los hermanos Escolapios trabajaban o colaboraban en una de las escuelas de artesanos. Les he traído este dato, el almanaque de las provincias, para que vean cómo en el primer año que se abren las escuelas se tienen 1.893 alumnos. Para la época, piensen, en el siglo XIX era algo impensable. Se iba pasando de voz en voz que las escuelas te daban una formación de forma gratuita en la cual tú podías mejorar, y entonces en pocos años se llenan las escuelas de tal forma que no hay cabida ni aulas.
13 años después, las escuelas ya tienen de 13 sucursales. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían en su ideario, en su cabeza, que el obrero lo que más costaba en el momento era el transporte. Entonces quería que en cada uno de nuestros barrios, en la ciudad de Valencia, incluso fábricas que están en otros pueblos más alejadas, y era el propio dueño de la fábrica o del taller, creaba una sucursal. Querían que en cada barrio hubiera una sucursal. Es verdad que empezaron con sucursales de primera enseñanza, para enseñarles lo básico, y luego ya se iba subiendo el nivel. La central, que es donde estaba en la calle de las Barcas, donde estudiaría Sorolla, también albergaba la biblioteca, albergaba la sala de juntas, presidencia, etcétera. Les he querido traer porque al ser una institución valenciana, incluso en Valencia también ha estado unos años un poco desconocida, quiero demostrar en unos minutos la importancia y la repercusión que tuvo a nivel nacional. De hecho, desde la prensa de aquí, de Madrid, se le cita, incluso la instrucción pública dona fondos para la biblioteca de las escuelas. Este es el libro de oro de las escuelas. Cualquier institución que se precie tiene un libro así, pero como han visto, las escuelas se forman o se crean o abren sus puertas en el 69. En estos años, que no están las firmas en este libro, pues acuden a las escuelas cualquier persona que se preciara, y iba a Valencia, quería conocer las escuelas y quería conocer estas nuevas escuelas pioneras en el momento para la formación del obrero. Entonces, desde Amadeo I, Cristóbal Pascual y Genís, José Zorrilla, todos los presidentes de la Primera República, van escribiendo en el libro de oro y dejan grandes donativos para la causa. De hecho, aunque sea posterior, esta frase es una de las que más me gusta, de Jacinto Benavente, dice que daría toda su obra literaria muy a gusto a cambio de la gran obra, tan noble como las escuelas de artesanos. Este libro lo transcribimos para el 150 aniversario de las escuelas y la verdad es que las dedicatorias que ponían, pues Unamuno, es que muchísimas personas, escritores, políticos, músicos, científicos, todos iban a Valencia a conocer las escuelas. Las escuelas desde el principio, y está en sus idearios, en sus estatutos, tienen un lema que es instruir moralizando. Uno de los estatutos es dar a formar gratuitamente la enseñanza práctica de las artes y oficios y la instrucción moral e intelectual entre las clases obreras, a fin de que alcancen estas el mayor grado posible de perfeccionamiento y educación en beneficio de su bienestar, por lo que ha venido ostentando el lema moralizar instruyendo. Este lema lo quiso regalar un pintor valenciano, Antonio Vergón López, aunque luego no haría o no se dedicaría a hacer cuadros de gran formato, porque él pensaba que en la junta o en la sala de reuniones tenía que estar dibujado el lema de la institución. Y entonces Antonio Vergón escribe una carta, esta pequeña reseña manuscrita, dice: mi mayor satisfacción sería si he logrado mi idea con algún acierto y merece la aprobación de la Junta. En esta alegoría, el pintor Antonio Vergón López representa a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y del conocimiento, representa a las escuelas en el centro del cuadro. Y esa diosa Atenea, representando alegóricamente a las escuelas, le quita la venda de la ignorancia al alumno, nuestro alumno, que eran jóvenes de 12 años, a partir de 12 años podían inscribirse en las escuelas. Aunque no se aprecia muy bien el cuadro, detrás del alumno se verían las herramientas de trabajo del mismo. Al fondo aparecerían las fábricas valencianas con las chimeneas, que si ustedes van a la ciudad de Valencia verán que en algunos barrios todavía están protegidas y se conservan por patrimonio. En contraposición tendríamos el mar Mediterráneo cargado con un barco, que quería decir que nuestra ciudad era rica y se estaba desarrollando en el comercio. Y vemos cómo el escudo de la ciudad aparece apoyado en esa columna, que es la columna de la constancia y la lámpara de la inteligencia. La diosa Atenea pisa un animal felino, que no sé si se aprecia en la imagen, que representa el poco vicio que pueda tener ese alumno, que recuerden que trabajaba 12 horas de trabajo, y le ofrece en contraposición el cuerno de la abundancia. Ustedes saben que el cuerno de la abundancia ofrece toda clase de conocimientos, saberes, ciencias, artes.
Eso era lo que la escuela quería hacer. Quería formar, como ellos decían, un ejército de hombres no físicos que ya se formaban en los talleres, ya que desarrollaban un trabajo físico en cada uno de sus talleres o gremios, sino también desarrollar el intelecto, porque cuanto más desarrollado están nuestros niños, cuanto mejor es la instrucción y la formación que tienen en su aprendizaje, mayor será la sociedad en la que luego se desarrollarán. Perdonen otra vez, no sé yo por qué me sale eso, perdón. Les he traído otro guiño para que vean la importancia que tuvo en las escuelas de toda España. Las escuelas en 1878, que ya son los años que Joaquín Sorolla está en las escuelas, se la eligen para representar a España en la Exposición Universal de París. En esta exposición, las escuelas presentan una serie de trabajos, exponen en la obra El pabellón de España, está dentro del Palacio de Trocadero, y exponen una serie de trabajos que seleccionan, que es el documento que les he traído, de todos los alumnos de las escuelas, obteniendo por estos trabajos, aparte de halagos que reciben la institución, una medalla de plata y un diploma. Uno de los trabajos que se presentó y por el cual se lo he traído, porque fue un compañero de clase de Joaquín Sorolla, es este dibujo de gran formato de un alumno de 16 años que se llamaba Cayetano Capuz y Pérez. Cayetano Capuz fue un alumno que compaginaba la clase de figura con Joaquín Sorolla. Él realiza esta obra, que es una copia de la obra de Murillo, y a partir de una litografía que poseía las escuelas. En esta obra se cuenta, la leyenda dorada cuenta que la Virgen se le aparece al Patricio Juan y a su esposa para que construyan o que determinen el lugar donde tiene que ir una iglesia. Este cuadro lo pintó en 20 días el alumno y se cuenta que el transporte hasta esta exposición en París fue muy costoso y también fue avalado por su padre. Su padre es Cayetano Capuz, que será el maestro de Joaquín Sorolla. En esta obra se ve pues el mismo aire doméstico, llano y popular que le da Murillo en su obra. El alumno lo copia de una forma magnífica, y también se ve ese claro oscuro y ese detalle por el dibujo tan importante que lo aprende este alumno de 16 años en las clases de la Escuela de Artesanos. Ahora ya es el gran momento, les voy a hablar ya de Sorolla, de su paso por las escuelas, pero quería que entiendan que no fue una escuela normal. Las escuelas de artesanos para Valencia marcó un antes y un después, tanto en los alumnos, en su sociedad, como la institución a nivel de la ciudad. Porque es muy importante, por lo que ha comentado Luis Alberto, por todos los pintores valencianos que pasaron por ella. Pero no solamente pasaron pintores, nosotros, porque hoy venimos aquí a hablar de arte, pero pasaron también gente de la industria, comerciantes, científicos, músicos, escritores, periodistas, muchos de los que estaba nombrando Luis Alberto. Yo también soy la archivera de mis escuelas, digo, pues lo tenemos, o ha sido alumno Cecilio Pla, pintor Salvador Abril también, y luego ya más contemporáneos que no viene el caso. Me he permitido escoger esta fotografía que está en el catálogo Sorolla y Orígenes, porque cuando yo pienso en Joaquín Sorolla, toda la vida, cuando lo he aprendido en la carrera, siempre pienso en un hombre adulto y maduro. No me viene cómo sería Joaquín Sorolla con 13 años. Y cuando entró a las escuelas, Joaquín Sorolla tenía 13 años. Estuvo desde los 13 hasta los 16 años. Y es una edad clave en el desarrollo de la personalidad del niño. Los adolescentes empiezan a descubrir quiénes son, empiezan a descubrir lo que les gusta, a explorar nuevas opiniones, a descubrir destrezas y valores que tienen, experiencias, admiran a sus profesores. Y entonces yo lo que me gustaría que pensaran es como a nosotros, por ejemplo, yo soy valenciana de nacimiento, a nosotros el mar, la luz de nuestra tierra, los pintores que nacieron allí,
como igual que ustedes aquí en Madrid, desde que somos pequeños, lo que vamos aprendiendo en nuestras escuelas es lo de nuestra ciudad, las calles, quiénes fueron. Entonces, a Joaquín Sorolla todo esto le tuvo que influir y luego se ha visto en su pintura cómo el mar, esa luz de Valencia, nunca la olvida. Entonces, quiero que piensen en un niño de 13 años, que realmente es el que pasa por nuestras escuelas. Por eso esta exposición ha sido tan importante, porque es una etapa desconocida. Muchas veces conocemos a alguien y pensamos, uy, ¿cómo sería cuando era niño? ¿Sería buen estudiante? ¿Sería educado? ¿Sería obediente? ¿Qué le gustaría? ¿Qué leería? Pues un poco gracias a la documentación que se guarda en este archivo de las escuelas de artesanos, que es un archivo educativo de toda esta generación del siglo XIX y del XX, podemos obtener datos de estos comportamientos. Podemos ver su lista de clase, etcétera, etcétera. Les he querido traer también la circular. Cada año las escuelas de artesanos hacían una inauguración del nuevo curso 76-77, 1876, en el cual invitaban a todo el mundo y daban unos premios de los mejores alumnos que habían obtenido el año anterior. Cada año las escuelas en sus memorias publicaban los mejores alumnos de cada una de las asignaturas matriculadas y les concedían una serie de premios, estos premios donados o por la Sociedad Económica de Amigos del País o por los propios patronos de las escuelas o socios o por diferentes instituciones. Pues los premios, para que vean, podían ir desde un trozo de tela para hacerse los trajes de los domingos, una caja de colores, una caja con instrumentos de dibujo lineal, un libro, etcétera, etcétera. Les he querido mostrar el libro de matrícula, que nos da mucha información de Joaquín Sorolla. He elegido realmente, para si ustedes aún no han visto o si vuelven a verla o si van a verla, la exposición Sorolla y Orígenes, cuando vean en la vitrina este libro puedan leerlo y puedan acercarse con atención. No sé si se verá muy bien la imagen, pero me gustaría explicársela. Las escuelas de artesanos mantienen unos libros de matrícula en la cual te da una serie de datos del alumno que se matricula. En la primera columna aparecería la fecha en la que se matricula. He cogido este último año que Sorolla está en las escuelas, 78. El 9 de septiembre aparece registrado en el libro de matrícula. Es el segundo alumno que aparece, para que lo vean. Joaquín Sorolla Bastida, y luego hay una serie de las sucursales, la central, la 1, la 2, la 3, y luego unas iniciales que serían las asignaturas que se daba en la escuela central, que era dibujo lineal, la A de adorno, la F de figura, la P de paisaje, se daba música y también se daba francés. Si continúan la línea, verán que Joaquín Sorolla se matricula en figura, en la F, y es el número 4 de clase. A continuación aparecería la edad del alumno. Aquí es verdad que, como sabemos perfectamente, la fecha de nacimiento de Sorolla, esta fecha pone 14 años, pero sería incorrecta. Y aparece en la siguiente columna, que es algo muy curioso, son las profesiones normalmente de tu tutor o de tu padre. Como Sorolla bien sabemos, su tutor es su tío, que es cerrajero, aparece que es cerrajero. Y a continuación aparecería la calle Don Juan de Austria, 20, que es donde Joaquín Sorolla vivía. No sé si conocen Valencia, pero esta calle sigue estando céntrica, ahora actualmente es peatonal, y entonces la calle Don Juan de Austria era la paralela a las escuelas de artesanos, a la sede central que les he traído. Entonces el alumno tardaba 2 minutos en llegar a las escuelas de artesanos, cuando estaba con su tío toda la mañana, y por la tarde a las 7:30 acudía a las clases de su maestro, don Cayetano Capuz. Les he traído la misma fotografía, el mismo retrato, realizado por José Ortiz Gamundi, que fue otro profesor de dibujo también de las escuelas, que su hija le encargó, la hija de Cayetano Capuz, para que estuviera en el salón de las escuelas y que se le recordara como uno de los mejores profesores de dibujo que tuvo las escuelas de artesanos. De hecho, si vemos el rostro y pensamos en este señor, la verdad es que tiene un rostro amigable, y por las crónicas que les voy a ir narrando, era muy querido por sus alumnos. Cayetano Capuz entró en 1872 como profesor a las escuelas, pero no fue hasta años posteriores cuando obtuvo la plaza. Él iba todas las noches a las 7:30 a dar clases gratuitamente a los alumnos. Dejaba todo, así lo cuentan las crónicas, para impartir estas clases.
Posteriormente, por el buen trabajo y por el buen hacer que tuvo, le concedieron el premio de ser socio mérito de las escuelas de artesanos. Y les voy a leer el acta para que vean cómo lo que hizo y por qué se logró este premio. Al señor Capuz, en el curso pasado, decoró el local de estas escuelas en la apertura, con considerable número de cuadros de su pertenencia. Cuentan las crónicas que él traía objetos y cuadros de su casa para decorar las clases y que fueran mucho más amenas y más bonitas. Y se desveló por conseguir un decorado que llamó gratamente la atención de cuantos visitaron el local, dejando en muchas ocasiones sus ocupaciones propias para atender al mejor desempeño su cometido. Para conseguir que nuestra clase de dibujo se hallara dignamente representada en la exposición de París, él era y fue el profesor que eligió y colaboró en los trabajos que fueron a la exposición de 1878, abandonó sus trabajos y se constituyó casi permanente en clase, corrigiendo los trabajos destinados para aquel objeto. También mereció el parabién de cuantos pudieron examinar el álbum y los libros remitidos a esa mencionada exposición, cuyo bien resultado fue debido a la actividad del mencionado señor Capuz. En los exámenes generales que se celebraron en el curso 1776 a 1779, se hace vista de los adelantos notabilísimos y extraordinarios de los trabajos de los alumnos de dibujo han llamado justamente la atención a cuantas personas han tenido ocasión de examinarlos. Estos son los años que Joaquín Sorolla está en las escuelas también. Últimamente, encargados originales de París con destino al dibujo de Adorno, fue tan grande sus dimensiones que él se hizo cargo del gasto y la cantidad presupuestaria de dicho objeto. Cercionada de la comisión que suscribe de la veracidad de los hechos que acabo de enumerar y del dictamen favorable de la proposición de la sección de enseñanza, al señor Capuz se le nombra socio de mérito de las escuelas, a favor del cual ha practicado siempre sus gestiones. Valencia, a 15 de agosto de 1878. Lo firma José María Girona, Jaime Torres y Tomás San Martín. Aparte de todo esto, no sé si ustedes conocen los métodos de enseñanza que se hacían en aquel momento, que también es curioso y digno de conocer. Todas las instituciones que se preciaran tenían una serie de métodos de enseñanza, aparte de que el profesor tuviera destreza, corrigiera los trabajos, pero seguían unos métodos muy focalizados dependiendo de la asignatura que el alumno se matriculaba. Pues si el alumno se matriculaba, por ejemplo, de dibujo lineal, seguían el método o el curso de Villanueva. Y más tarde, Cayetano Capuz lo cambió por el método de Borrell. En la figura y adorno, que es de los más conocidos, era el método Julien, que no sé si conocen ese método, que consistía en una serie de litografías que se ponían en unos cartones duros, ya que era costoso el comprar esas láminas, y para que tuvieran una mayor durabilidad en el tiempo, el profesor los pegaba a estos cartones y entonces los colgaba en las aulas para que los alumnos pudieran copiarlos. Realmente así se hacía. Y luego en paisaje había otro método que también lo utilizaba el profesor y para enseñar mejor el método del paisaje, el encaje, etcétera, etcétera. Su programación también era habitual. Estos son los métodos, pero luego, dependiendo de la asignatura, el profesor hacía una cosa u otra. Si era dibujo lineal, era copia directa del original, de la lámina. Si era adorno y era figura, hacían copia de la lámina y también de copias de yeso. Las escuelas de artesanos tienen dos aulas aún que siguen un poco el academicismo, con piezas de yeso, con caballetes originales, que eso la verdad es que es muy bonito y se sigue aún enseñando a hacer el encaje de los dibujos. Y también vemos, les he querido traer, aunque esto exactamente es más de principios del siglo XX, para que vean cómo eran las clases y cómo tenían los alumnos estas láminas, al igual que todas las paredes de las clases normalmente estaban colgando dibujos y láminas de pintores de la historiografía del arte español. Les he traído una lista de clases, esto es curioso, aquí no se aprecia y no vamos a buscarlo, si tienen buena vista igual encuentran a Joaquín Sorolla en la primera columna, pero esto es para que vean que se pasaba lista y el profesor sí que llevaba un registro de la asistencia de este alumno y de hecho Joaquín Sorolla es uno de los alumnos que asisten asiduamente. En este primer año, que es el primer año del 76 al 77, aquí aprende dibujo lineal.
Ahora ya les voy a presentar los 4 dibujos que los realiza el último año que se matricula en dibujo, porque tiene un año posterior, que ahora al final de la exposición se lo comentaré, los 4 dibujos que son de 1878 al 79. Este primer dibujo, todos son ejercicios de clase. Ustedes tienen que pensar que aquí el alumno realiza una serie de ejercicios en todos estos 3 años que están en las escuelas y que tienen como una normativa. Todos los dibujos que aparecerán o que les voy a mostrar, a excepción de uno, tienen siempre una cartela en la parte de arriba donde pone el nombre de nuestra institución, Escuela de Artesanos. Aparece siempre también en el margen izquierdo Valencia, nuestra ciudad, y la fecha, el mes y el año en el que lo realiza el alumno. Y a continuación, en el margen derecho, el profesor les pedía a todos los alumnos que pusieran el nombre. Tienen que pensar a ustedes como si tuvieran también 15 y 16 años. A todos, cuando hemos presentado algún trabajo en clase, siempre nos pedían la fecha, el nombre y también, a veces, el nombre de nuestro colegio. En esta composición, que son unas sandalias de estilo clásico, el alumno tiene que hacer una copia de una litografía. El trabajo fue de una calidad excelente, ya que su profesor lo menciona y lo pone como ejemplo a sus compañeros. Vemos la línea, el contorno, el claroscuro. Cayetano Capuz, desde el principio, ve que este alumno tiene destrezas y aparte siempre se establece entre ellos un vínculo entre maestro y profesor que es mutuo. Esto es algo curioso y para destacarlo. Les he traído esto para que vean, fue una anécdota que me pasó en los primeros años que llevaba en las escuelas. Nosotros hicimos una exposición ahí en la ciudad de Valencia sobre estos primeros dibujos de Sorolla y posteriormente otro cuadro que el hijo de Joaquín Sorolla regalará a las escuelas de artesanos. Pero esta exposición la hicimos y salió pues, en la prensa, en los medios de comunicación. Entonces me vino a las escuelas una señora mayor que traía una carpeta grande y me dijo que él tenía un cuadro que era igual que el de Sorolla y que lo había visto en prensa y que tenía el mismo hecho por su abuelo. Era una señora muy mayor, la verdad. Y entonces, pues yo encantada le dije, pues igual es compañero de Joaquín Sorolla, tendríamos que averiguarlo. Me trajo el dibujo, la fotografía es un poco mala porque entonces la hice un poco, no la cuadré. Y entonces, para que vean, su abuelo fue Carmelo Cervelló González. No estudió en el mismo año que Joaquín Sorolla, sino en el 1873-74, pero este Carmelo Cervelló no estudió en mis escuelas, no estudió en artesanos, estudió en la Real Academia de San Carlos. Es decir, que los mismos métodos y los mismos trabajos de alumno, los ejercicios prácticos para soltar mano en el dibujo, para aprender la línea, el contorno, el claroscuro, se hacían en ambas instituciones a la vez. Por hecho, muchos de los alumnos que nosotros tenemos matriculados, la Academia de San Carlos también los ha tenido, solamente que ahí ya era un nivel de estudio superior y ya terminan ahí la carrera. Pero se los traigo porque me llamó la atención y, de hecho, aquí lo tienen, Carmelo Cervelló también dibujaba muy bien, las cosas como son. Este es el segundo dibujo de Joaquín Sorolla. De hecho, a mí este me encanta porque en este ejercicio hay mayor dificultad como ejercicio de clase. El maestro Cayetano Capuz les daba un folio en un color tostado y entonces aquí les pide que ellos tiñan el papel de inicio. Entonces, que tiñan el papel y que lo hagan más oscuro. Entonces, ustedes saben que cuando el fondo es claro y hacen un dibujo sobre fondo claro, es muchísimo más fácil que el claroscuro conseguirlo. Pero cuando el fondo es oscuro y ustedes tienen que hacer la figura, hacer que salga hacia el exterior, tiene más dificultad. Si vemos, al ser un ejercicio de clase de nuevo, vemos cómo tiene una caligrafía muchísimo más bella en la parte de arriba, se ha esmerado mucho más el alumno. Vemos también la fecha del dibujo, que es en diciembre de 1878, y también la firma del autor. Este dibujo es un lápiz compuesto con carbón y con toques de clarión, y esos toques son los precursores de ese blanco, o así lo que queremos creer nosotros, que luego lo trabajará y será tan conocido Sorolla. Con esos toques de blanco hace detalles, sobre todo en las joyas. Vemos cómo es una escena de origen oriental, se cree, porque las escuelas
presentan o poseen, y en aquel momento más, un gran fondo de libros y de revistas de finales del siglo XIX y principios del XX, que pudo tomar copia y también eran consultados estos fondos por los alumnos, y vemos un gran detalle pues en la mirada, en los rostros de las figuras, en la barba, hay un gran acabado en la composición, y hacen que esta escena nos transmita ternura. O sea, la mirada de ella no solamente es que sea una copia bien hecha, sino que hay una relación en esta pareja. Esta es la obra. Antes también se me ha olvidado comentarles, pero sí que se lo comentaba al principio, que acuérdense que las escuelas son laicas. Pero es verdad que los únicos dibujos religiosos, es algo curioso, es el de su compañero Jacinto Capuz, que realiza el sueño del Patricio Juan y de su esposa, y esta Inmaculada. Esta Inmaculada es titulada Concepción de los Venerables, vuelve a ser de nuevo un ejercicio de clase, era una copia de la obra de Murillo. De hecho, se lo he querido traer para que vean. Normalmente los alumnos disponían de estos grabados y conocían a los pintores igual porque el gusto de su profesor. El profesor nos marca muchas veces el conocimiento que tenemos de algunas cosas. Si a nuestro profesor es un amante del pintor Murillo, los alumnos lo conocerán en profundidad. De hecho, en esta obra, la Inmaculada Concepción de los Venerables actualmente se encuentra en el Museo del Prado. A las escuelas llegaría un grabado que es el que utilizaría Joaquín Sorolla en su obra. Vemos cómo Joaquín Sorolla, en el ejercicio de clase, ha eliminado varios elementos, pues todo el ejército de ángeles lo ha eliminado. También vemos, o si conocemos la obra de Murillo, sabemos que cuando dibuja o pinta a las Inmaculadas son rostros de niñas de 12 y 13 años. Sin embargo, el rostro que Murillo le da a esta Inmaculada es un rostro de una mujer ya adulta. Sin embargo, Sorolla sí que mantiene el movimiento, la composición, ese sentimiento que tiene la Inmaculada en el cuadro. También volvemos a ver cómo aparece el nombre de nuestras escuelas en el margen superior izquierdo, la fecha, junio de 1879, ya acabado el curso, el último curso que estará en dibujo, y por último la firma. Con este dibujo, Joaquín Sorolla obtuvo un diploma en 1879 que consistía en una caja de colores. Y me gustaría leerles también una transcripción que llevaba, porque llevaba una placa. Este diploma lo tiene el Museo Sorolla. Nosotros tenemos solamente una copia, pero estamos muy orgullosos de esta copia. Y les transcribo, por si no se lee bien lo que pone. La Junta de las Escuelas de Artesanos, Patronato de Aprendices de Valencia, esta corporación, atendiendo al mérito que ha contraído el artesano Joaquín Sorolla Bastida, alumno de estas escuelas, le considera acreedor del premio Accessit, consistente en una caja de colores, y es pedir a su favor el presente diploma para que conste aplicación en el dibujo de figura, para que todo el tiempo le sirva al público de testimonio. Valencia, 28 de septiembre de 1879, firmado por el secretario general José María Girona y el presidente general Francisco Domínguez, en el curso 1878-79. Pero estos no fueron los únicos premios que obtuvo Sorolla. Obtuvo premios en el primer año que estuvo matriculado, en el 76-77, el premio en dibujo lineal. Ahí obtuvo una caja, un estuche de dibujo lineal. Obtuvo premio, que todo eso luego se lo enseñaré dónde aparecían, un premio especial de primera clase en dibujo de paisaje en el 77-78, el mismo año que su compañero lleva el dibujo a la Exposición Universal de París. Podrían perfectamente haberlo elegido a él, pero decidieron elegir el otro trabajo. Este premio que lo conceden en el último año que estudia dibujo, y también ese mismo año le conceden un premio ordinario de tercera clase por buen comportamiento. Por último, este es el último dibujo que tenemos de los principios de Sorolla.
Encontramos características distintas, se cree que es de este último periodo, porque no está fechado, por la gran calidad del trabajo. Tampoco vemos, en estos tres anteriores hemos visto que aparecía el nombre de las escuelas, no aparece, también vemos que aparecía la fecha, tampoco. Entonces, en este dibujo, el profesor le pide a Joaquín Sorolla que reproduzca esta obra. No sé si conocen esta obra, es de un pintor neoclasicista, Pierre-Paul Proudhon, y les he querido traer el original, él no la vería así en color, lo vería, sería un grabado o una litografía, y reproduce con una sutil diferencia. Volviendo al de Sorolla, vemos cómo consigue un tratamiento impecable de la naturaleza, hay un trabajo exhaustivo en esos detalles, en la vegetación, en el bosque frondoso. En este cuadro es la representación de Napoleón II, que nunca llegó a ser rey, y está durmiendo plácidamente, por lo menos se ve en el cuadro neoclasicista, en este bosque. Sin embargo, en la obra de Sorolla vemos que este niño no duerme, realmente está un poco más inerte, es la única pega que podríamos hacerle, pero es verdad que el trabajo de las telas, cuando lo vean al natural, los dibujos están en la exposición Orígenes, pueden ver el detalle de la puntilla, de las flores, de las telas, que son de gran calidad. Estas son las memorias, les he traído una muestra, cada año se publicaban todas las memorias, aparecen los profesores, aparecen los discursos y aparecen los alumnos premiados. 3 años que pasó por las escuelas, fue un gran alumno y en todos los años obtuvo un premio. Aquí están, para que vean cómo es por dentro, la asignatura, dibujo de figura y el nombre menciona al alumno y lo que obtiene. Y les he traído ese otro documento porque preparando esta conferencia para mostrársela, encontré el documento original de Cayetano Capuz, ahí tiene la firma de su profesor, porque él proponía qué alumnos consideraba él que merecían estos premios. Y Joaquín Sorolla está en el dibujo de paisaje, ese es en el año anterior, en el 77, y lo menciona para que obtenga un premio. Para terminar, aunque aquí él ya estará en Bellas Artes, les he querido traer esto porque es curioso, porque Joaquín Sorolla se matricula en música. La música es muy importante para el aprendizaje de cualquier niño y él, teniendo ya una edad más avanzada, 16, 17 años, se matricula, de hecho es el primer alumno que aparece. Y aunque esto ya se lo he explicado, que es el libro de matrícula, me gustaría que volvieran a mirar la profesión. Ya no pone la profesión de cerrajero de su tío, ahora ya pone que es pintor. O sea, que él ya ha asimilado, cuando ya pasa a Bellas Artes, su nueva profesión. No la de su tutor o su padre, sino la que él quiere desde ese momento desarrollar. Sigue viviendo en el mismo domicilio y la edad pone 16 años. Para terminar, para que vean el vínculo que Joaquín Sorolla tuvo con las escuelas siempre, esta es una carta manuscrita que escribió Joaquín Sorolla en 1900, las escuelas como buen alumno y de hecho uno de los alumnos más brillantes, no el más brillante porque todos son importantes, pero uno de los más importantes, siempre le sintieron gran cariño y siempre hicieron un seguimiento de su carrera profesional. Entonces, cuando obtuvo el premio por Triste herencia, las escuelas le escribieron una carta preciosa, pero él nos devolvió esta carta. Les leo así, les transcribo por si la letra manuscrita cuesta un poco de leerla. Al señor presidente de las Escuelas de Artesanos de Valencia. Muy distinguidos señores, de las felicitaciones recibidas, ninguna me enorgullece y satisface más que la dirigida por esta Junta que tan dignamente usted preside. Fue esta escuela para mí una madre, y sin pasar por ella difícilmente hubiera sido pintor. Recuerdo también, y ahora más que nunca, y tengo verdadero gusto en escribirlo, mi agradecimiento a don Cayetano Capuz, maestro como pocos para el dibujo, y a quien debo mucho y a quien, unión de todos los señores de la Junta, doy las gracias desde el fondo de mi alma. El alumno besa la mano de todos ustedes y el paisano les abraza. Atentamente, Joaquín Sorolla, Madrid, 23 de junio de 1900. Por eso las escuelas siempre lo han mantenido. De hecho,
todo el mundo que viene a ver la colección museográfica, por el primero que preguntan es por Joaquín Sorolla. Me gustaría decirles que estos dibujos nunca han salido de Valencia, solamente se cedieron para la Exposición Regional Valenciana, pero en la propia ciudad, en 1900, y es la primera vez que salen de su tierra natal y vienen aquí a la casa de Sorolla. Para terminar, me gustaría acabar con esta foto, que es otra fotografía que he tomado del Museo Sorolla, porque así es como yo recuerdo a Joaquín Sorolla. No ese niño de 13 años, pero gracias a esta colección ahora ya puedo pensar qué rostro tendría ese niño de 13 años, y me gustaría terminar con unas palabras que aparecen en el libro Vidas ajenas, no sé si lo conocerán, que le hicieron una entrevista en 1914 sobre rasgos o puntos de su vida. Entonces, simplemente he cogido el que nos menciona a las escuelas y me gustaría decirles las palabras que dicen Joaquín Sorolla. Hay cosas que no puedo olvidar. Una, la Escuela de Artesanos de Valencia. Antes de morir, quiero demostrar, ya veré cómo, que no olvidé jamás mi paso por ella. Si vienen a Valencia, estaré encantada de enseñarles la última sede de las escuelas de artesanos y la colección museográfica. Muchas gracias.